Hay un texto que tiene que ver precisamente con la cena del Señor. Cristo lo dijo y después también el apóstol Pablo lo usó al instituir la cena. Dice Lucas capítulo 22, el verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Es decir, Cristo, en el momento en que estaba compartiendo la cena con sus discípulos, declaró eso. Luego, el apóstol Pablo, que no estuvo en la cena, él es el que instituye la cena del Señor en la carta a los Corintios 11, verso 25. Él vuelve a repetir quizás algo semejante, 11:25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. El Señor está hablando de un nuevo pacto. Si Él dijo que había un nuevo pacto, es porque había un pacto antiguo. La Biblia enseña acerca de los pactos de Dios. ¿Sabe? El hombre no puede hacer pacto con Dios, porque Él no tiene la capacidad de poderlo cumplir. Ahora, Dios puede hacer pacto con el hombre, porque Él es todopoderoso. Y cuando Dios mandó el diluvio, Él hizo un pacto con Noé. Él dijo que más nunca iba a terminar con la creación por lluvia. Quiere decir que nosotros podemos estar seguros que este universo no se acabará nunca por lluvia. Y aún dejó la señal. El arco iris, cuando sale, es la señal del recuerdo del diluvio. Como si Dios, mirando, entonces se acuerda del pacto que Él hizo para no terminar con esta tierra y con lo creado más nunca por agua. Luego, el segundo pacto que Dios hizo, lo hizo con Abraham. Después que Abraham es llamado y después que tiene inclusive a Ismael, Dios le dijo que tenían que circuncidarse todos los israelitas. Fíjense, tenían que circuncidarse los nacidos en Israel, y aún los que venían de afuera y eran comprados como esclavos debían de circuncidarse también. La circuncisión era el pacto con Israel. Y de la misma manera, Dios entonces dijo que había una señal. ¿Cuál era la señal? Pues la señal había que cortarle el prepucio al hombre, al varón, y siempre había derramamiento en ese momento de sangre. Dice que Abraham afiló cuchillos y un día circuncidó a todos los hombres, inclusive él mismo. Entonces, pacto de sangre fue la circuncisión. El pacto de sangre no es como el pacto que pueden hacer dos personas o quizás dos grupos cualquiera, porque el pacto es una alianza. El pacto de sangre dice que tenía una característica. Era Dios con el hombre, pero Él dejó un modelo. Dice que en el pacto de sangre se saeteaban dos personas cuando es entre personas, y luego que están chorreando la sangre, entonces la sangre de uno se mezcla con la sangre del otro. Se imparte todos sus bienes. Quiere decir, al yo hacer pacto,
todos los bienes ahora son común. Lo que yo tengo es de la otra persona, ya él puede contar con él. Y lo tercero que ellos compartían eran las armas. Las armas de unos se las daban al otro y las armas del otro podían también trasladarse a la otra persona. Ese es el modelo de pacto de sangre. La circuncisión, bueno, pues siempre había sangre. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Quiere decir, no hay perdón sin derramamiento de sangre. Y los israelitas, pues, por muchos años hasta hoy, fíjense, hay quien se circuncida y hay grupos increíblemente que se llaman cristianos que practican todavía la circuncisión. ¿Qué pasa? Que si uno tiene una herencia y uno hace 2 testamentos, uno con fecha, por ejemplo, del 2020, y uno hace otro testamento ahora con fecha del 2024, a la persona morir, no se sabe lo que él escribió. Eso está ahí en un sobre, guardado, lo tiene quizás un abogado, y entonces van a ver cuál fue el deseo de la persona que murió. Y al abrir los 2 sobres, pues encuentran que sus posiciones se las dejaba, por ejemplo, en el 2020 se las dejaba a los hijos, pero después en el 2024 se las dejó un hermano. ¿Cuál usted cree que está vigente? El último siempre, el último testamento está vigente. La Biblia está dividida en 2 testamentos, el Nuevo y el Viejo. ¿Tenemos que circuncidarnos? No, porque hubo un nuevo pacto que lo estableció Jesucristo y lo estableció con su propia sangre. Lo estableció el Señor. Entonces, en esa alianza estamos nosotros. Legítimamente, nosotros debíamos de cumplir con el requisito de nuestro pacto, que a veces no es así. ¿Usted sabe lo que dice Dios? Dame tu vida y yo te doy la mía. Pero nosotros a veces no somos así como para entregarnos de verdad. Sin embargo, en el pacto entre Dios y el hombre, ¿quién es el más beneficiado? El hombre. Es el hombre. Igualito que en el pacto cuando se establecía con un rico y una persona más pobre, ¿quién es el que se beneficiaba? Si ellos a partir de ese momento podían contar con todos los bienes, pues entonces el más beneficiado era el que tenía menos posiciones. Amén. El que tenía las armas más malas se beneficiaba porque podía utilizar las otras. Nosotros hemos sido, hermanos, más que beneficiados. Amén. Porque ¿qué le puedes tú dar a Dios que de verdad Él le haga falta? Amén. Y mira lo que Él te dice en esta mañana. Dame tu vida, que yo te voy a dar la mía. Amén. ¿Seríamos beneficiados o no? Amén. Él hizo un pacto en Cristo que quedó derogado la circuncisión. Por lo tanto, por eso algunos que se manifiestan y quieren a veces hasta ponerle cargas a algunos cristianos, pues ellos dicen que hay que circuncidarse. Y guardan inclusive algunas cosas de la ley que no hay que guardar. Porque si la ley tú la cumplías en 8 mandamientos, quedabas exonerado. Y si cumplías hasta 9, quedabas también excepto. Había que cumplir ¿cómo? Los 10. Y los 10 nadie los pudo cumplir. Nosotros podemos cumplir hoy las demandas de Dios cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Porque Él nos ayuda en nuestra debilidad. Porque nadie carnalmente puede cumplir con las demandas de Dios. Entonces Dios dejó el Espíritu Santo
para que nosotros podamos cumplir con lo que Él mismo nos exige. Pero venimos a la cena y todavía quizás no le hemos entregado de verdad nuestra vida al Señor. Le entregamos un 25%, Dios no está contento con un 25%. Le entregas el 50%, Dios no acepta el 50%. ¿Cuál es la demanda de Dios? Dame tu vida y yo te voy a dar la mía. Y siempre los más beneficiados vamos a ser nosotros. Porque Él tiene todas las cosas en abundancia, mientras nosotros a veces estamos pobres y raquíticos en muchas áreas de la vida. Así que cuando Dios pactó con los seres humanos, primeramente, Él dijo, tienen que circuncidarse, había sangre al cortar el prepucio. Y Cristo entonces derramó su preciosa sangre para pactar. Por eso no hay otro camino para llegar a la salvación. La intención del ser humano a veces es ganarse la salvación, pero la salvación no se la puede ganar nadie. La salvación es gratuita, pero es por fe y mediante el sacrificio de Cristo, para que nadie pueda gloriarse. Entonces, no debemos tener la intención de ganarnos la salvación. Ya la salvación la ganó Jesús. Pero sí tenemos que ir por fe, ¿no? Y declarar que nos arrepentimos y que queremos ahora hacer su voluntad. Porque también en la cena, por eso el pacto de Dios anula el primero. Y en la cena, pues el mismo Cristo dijo que Él era el nuevo pacto. El nuevo pacto en su sangre. Ahora hay un pacto en nuestro corazón. Hay veces que no lo cumplimos. Y nosotros siempre estamos intencionados de que Dios cumpla su parte. Pero ¿y la parte nuestra? Cuando tú dijiste un día, porque todos nosotros lo dijimos, Señor, te acepto como el Salvador de mi vida y como mi Señor, recíbeme como tu Hijo. Es correcto hacerlo. Y Dios está presto y está esperando ese momento para cada persona que se acerque a Él. Pero la realidad es a veces que Dios siempre va a cumplir, pero Dios sabe que nosotros a veces no cumplimos. No cumplimos. Y la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, cuando venimos a tomar la cena, ¿cómo debemos de venir? Santidad. Agradecidos por el sacrificio de Cristo. Ya no tengo que yo mismo hacer el sacrificio porque siempre era doloroso. Pero el que le dolió de verdad para traer un nuevo pacto fue al Señor. Entonces, Él nos quitó quizás esa carga y venimos a tomar la cena. Y también hay algo que muchos a veces no lo leen, porque a veces queremos, o a veces nosotros los pastores, que todos participen. Pero hay una realidad: si alguien no se ha bautizado, pues no se arrepintió, ¿cómo va a tomar la cena? Si todavía está en esclavitud del pecado. Es ilógico que una persona que sea esclava del pecado pueda participar de la cena del Señor. Y hay unos versos dentro de los mismos requisitos de la cena que dice, el subtítulo dice, tomando la cena indignamente, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe
indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y juicio bebe. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así pues, que nos examinésemos a nosotros mismos, y no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura? Que nosotros nos tenemos que analizar antes de tomar la cena. No para no tomarla, sino para reflexionar cómo andamos en ese momento. Porque por eso la cena se toma, fíjense, no hay allí en la Biblia indicaciones del tiempo en el cual de una a otra debía hacerse. Hay iglesias que toman la cena todos los domingos cuando se reúnen, porque eso está, digamos, allí en la dirección de la iglesia. Lo determina aquí, es mensualmente. Yo lo hacía allá cada 2 meses, porque me parecía a mí que si se hacía muy continuo, la gente ya lo hacía mecánicamente y perdían un poco el sentido. Ahora dice que cada vez que comemos el pan y tomamos de la copa la muerte del Señor, anunciamos ¿hasta cuándo? Hasta que Él venga. Entonces la iglesia cristiana tiene que tomar la cena hasta que Cristo venga. Y acordarse de su sacrificio y acordarse de lo que Él hizo por nosotros. Pero tenemos que revisarnos, no para dejarla de tomar, sino para reflexionar cómo andamos, y si nos damos cuenta ahora mismo que algo anda mal, entonces le pedimos perdón a Dios, porque esto es para restaurarnos. La cena nos restaura. Pero si la tomamos a la ligera, como quiera que andamos, y no nos reflexionamos, entonces no nos sirvió nada más que para juicio en nuestra vida. Porque ahí dice que algunos enfermaron y otros murieron, porque el dormir ese de ahí no es el dormir de nuestro sueño para reposar y que recobrar las energías. Ese dormir se refiere a muerte. Quiere decir, algunos murieron por tomar la cena. Es más serio de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Por tomar la cena con indignidad. La cena hay que tomarla con dignidad, ¿no? Aún siendo nosotros pecadores arrepentidos, tenemos que restaurarnos, y es el momento de restaurarnos cuando vamos a tomar la cena del Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Les digo, hagan esto en memoria de Él. Porque siempre que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que venga. Por lo tanto, en esta mañana, hermanos, quiero unos minutos de reflexión. Quiero que cada uno podamos ahí tener unos minutos de intimidad con nuestro Dios, y pidiendo al Espíritu Santo que nos pueda quizás revisar nuestra vida, a fin de que nosotros en esta mañana salgamos de aquí restaurados. Amén. Que es el propósito de Dios. Amén. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás, no te quiero
jamás. Y dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 7, el verso 22, por tanto Jesús fue hecho fiador de un mejor pacto. Y dice también en Hebreos 12, los versos del 14 en adelante, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, que ardía en el fuego y en la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocaba el monte, sería apedreada y pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando, sino que te habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, y al Dios y juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla más mejor que la de Abel. Nos estamos acercando al mismo Cristo para aprovechar los beneficios de su sacrificio y de ese nuevo pacto. Así que en esta mañana, restaurados, les invito también a participar de la cena del Señor. Voy a orar primero por él. Señor, gracias porque podemos, Dios mío, recordar tu sacrificio y saber, Dios mío, que cada vez que lo hacemos, también estamos esperando tu venida, Jesús. Sé con cada uno de mis hermanos que va a participar de la cena. Restáuranos en esta mañana. Permite que tu sangre preciosa nos limpie, Dios mío, y seamos, oh Cristo, más sencillos delante de ti y podamos alcanzar de ti misericordia. Alabado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor Jesús, la última noche que estuvo con sus discípulos, compartiendo con ellos la cena, Él dijo, tomando el pan, dijo, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y después de haber cenado, dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. También háganlo en memoria de mí. Amén. Porque siempre que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciada hasta que venga. Amén. Del pan de vida comiendo estoy, y del manantial bebo alegre hoy. Dice Cristo que el que beba del
por siempre no tendrá más sed. Que no tendrá más sed, no tendrá más sed, no tendrá más sed, no tendrá más sed, dice Cristo, que el que beba de él por siempre no tendrá más sed. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. Señor, por la palabra recibida, ¿verdad? Gloria al Señor. Porque también siempre recordar y temor y reverencia a Dios que nos ayuda a todos cada día, ¿verdad? Amén. Vamos también a dar paso, el hermano trae un especial, ¿verdad?